Siempre es una bendición el poder estar compartiendo la palabra y en esta ocasión yo quisiera comenzar leyendo un texto que no es el que vamos a usar como base de este mensaje, pero quiero dejarlo ahí como de fondo para, para lo que vamos a enseñar. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues después de esa lectura vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este mensaje que vamos a tener basado en el texto de Efesios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre, estamos entregando este tiempo de meditación, de reflexión en tus manos. Háblanos por medio de tu Santo Espíritu. Habla a tus hijos, Padre, que nos hemos alejado un poco. Habla a otros que también están un poco desanimados. También, Padre, que hables a los que no tienen a Cristo en su corazón y que a través de este mensaje tú puedes darles a ellos el gustar, el estar cerca de tomar la mejor decisión de su vida y tener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Te agradecemos mucho, Padre, porque tú siempre nos das oportunidad para volver de nuevo, Señor, a estar en comunión contigo. Bendice este tiempo, Señor, y háblanos. Bendícenos para poder entender y para poder aplicar las cosas que aprendemos, Señor, y llevarlas en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, aquí tenemos en el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, vamos a tener aquí nuestro texto de estudio y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Efesios capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso pasaje que nos está dando una palabra de instrucción, de ánimo. Y cuando dice en las primeras dos palabras, la primera es una instrucción, que quiere decir que todo lo que viene a continuación es una instrucción que Dios nos va a dar, como quien dice, sed pues. En otras palabras, pues nos relaciona con el capítulo 4. Estamos en el capítulo 5. Todo lo que venía hablando en el capítulo 4 se relaciona con esa palabrita pues, ya que esta palabra es una palabra de conclusión. Como quien dice, después de todo lo que hemos hablado, ahora lo que ustedes tienen que hacer es esto. ¿Y por qué? Bueno, estamos en el libro de Efesios y en la ciudad de Éfeso, cuando Pablo y todo su equipo de trabajo, todos sus discípulos fueron a trabajar a esa ciudad de Éfeso. Algunos de ustedes ya saben que Éfeso era una ciudad importantísima, capital de toda Asia Menor, donde el día de hoy es Turquía. Ahí tenemos incrustada la ciudad de Éfeso. El que tenía, digamos, toda la moda, todos los pensamientos, todo el negocio, todas aquellas cosas importantes que eran aprobadas en Éfeso, automáticamente ya esas podían incorporarse en las demás ciudades vecinas, en todas las zonas que estaban alrededor de Éfeso, porque Éfeso era la capital. El que vivía en Éfeso, pues era bien visto, porque él es de Éfeso. Y entonces el evangelio no llegó allí sino hasta el tercer viaje misionero de Pablo. El Espíritu Santo lo guía a este lugar, aunque en el segundo quiso ir, el Espíritu Santo no se lo permitió, sino que lo envió por medio de un varón macedonio a que pasara a Filipos y allá predicar el evangelio. Entonces, estamos en Éfeso. Ahora, ¿por qué Éfeso tenía esa centralidad
en aquella zona. ¿Por qué Éfeso era tan importante? Bueno, la ubicación era una de ellas. Era un centro era como un puerto, también era un centro de comercio increíble. Pero había algo más, y es que era un centro espiritista. Éfeso era donde había una cantidad de brujos increíble. Los brujos se iban a especializar a Éfeso. En Éfeso estaban los mejores brujos. Allí estaban demonios por todos lados. La reina de todo aquel lugar era Diana, la gran Diana de los Efesios. Era como no solo la reina, sino la ama y la señora de todo. Ella controlaba todo lo que es los demonios de aquella zona. Pues en medio de aquella, podríamos decir, convulsión satánica que tenía esta ciudad, en medio de esa situación difícil, llegó Pablo a predicar el evangelio. Pablo llega allí y se encuentra a unos discípulos de Juan el Bautista y los orienta. Pablo regresa con Priscila y Aquila y van a predicar el evangelio ahí. Timoteo también llega ahí para predicar. Y Pablo no se quedó mucho tiempo, se quedó un tiempo nada más, pero dejó allí a Aquila, Priscila y dejó también allí a Timoteo. Y él tuvo que irse para Jerusalén, para estar en las fiestas de Jerusalén, porque tenía un voto. Pues así arrancó la iglesia de Éfeso con un tremendo equipo de trabajo. Y ya después sabemos nosotros que el Pablo con sus discípulos ganaron mucho espacio al enemigo en ese lugar. Satanás no estaba dispuesto a soltar aquella ciudad porque desde allí controlaba toda Asia Menor. Y llega el evangelio y el poder del evangelio fue tan grande que comenzó a hacerse espacio. Primero entre los judíos, después entre los gentiles que estaban allí cerca, y poco a poco fue creciendo hasta que llegaron a conquistar a los mismos brujos. Los brujos se convertían a Cristo, los demonios eran expulsados y comienza a desatarse una batalla campal espiritual en aquel lugar. No era fácil ser cristiano en Éfeso. No era fácil vivir como un hijo de luz en un lugar de tinieblas. No fue fácil andar en amor en un lugar de odio. No era fácil andar con sabiduría en un lugar de desenfreno. Pero justamente eso es lo que está pidiendo Pablo. Dice Pablo, yo conozco esta ciudad, yo he estado en esa ciudad. Y les escribe a los de Éfeso. Y justamente en este libro les dice la manera en que ellos deben de andar. ¿Cómo deben de andar los de Éfeso en una zona donde Satanás está atacando y queriendo recuperar los espacios que le han robado? ¿Cómo debe ser el andar del cristiano en esos lugares? Muy bien, aquí nos da 3 maneras de vivir, 3 ejemplos dice aquí y en el versículo 2, y andad en amor. Y luego en este pasaje, que vamos a ver un poco más adelante, porque nuestro texto va hasta capítulo 5, 1 y 20, aunque no lo vamos a leer todo en este momento, sino que lo vamos a ir leyendo paso a paso. Pero nos da en estos versículos 3 consejos de cómo debería de andar el creyente en este mundo de tinieblas. O por decirlo así, bueno, ahora ya no solo es Éfeso, ahora es todo el mundo que está bajo el maligno. Y antes de los últimos días, la Biblia dice que la actividad satánica se va a incrementar, como en los días de Noé. En los días de Noé, inclusive hasta los hombres se metían con, los ángeles se metían con mujeres, etcétera, etcétera, y tuvieron hijos y bueno, aquello se complicó y la actividad demoníaca fue tan grande que Dios tuvo que actuar enviando un diluvio. Entonces, ¿cómo debemos de andar nosotros ahora sabiendo de que son los últimos días? Y aquí nos dice Pablo que debemos de andar en primer lugar en amor. En segundo lugar, dice que debemos de andar como hijos de luz. Y en tercer lugar, debemos de andar con sabiduría. En amor, como hijos de luz, y en sabiduría. Veamos cada uno de estos consejos por separado y cómo es que nosotros podemos andar de esta manera. Andar significa comportarse. La palabra andar se usa como
estilo de vida. Tu estilo de vida, digamos, debería de ser de amor. Tu estilo de vida debería de ser de andar en luz. Tu estilo de vida debería de ser sabiduría. Eso es lo que nos quiere decir, es conducir tu propia vida en amor, en luz y en sabiduría. Veamos entonces qué es lo que dice aquí. Vamos a repetir nuevamente el versículo 1. Y dice andad en amor, perdón, el versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, dice el versículo aquí, andad en amor. ¿Cómo? Como también Cristo nos amó. Aquí hay una cosa importantísima, que el amor que Dios nos está pidiendo, en el cual nosotros debemos de andar, no es el amor humano, no es el amor con el que teníamos cuando Cristo nos encontró, sino el amor que puso Dios por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese amor debería de estar desplazando el amor de este mundo, porque el amor de este mundo es egoísta, el amor de este mundo busca lo suyo, el amor de este mundo da de acuerdo a si el otro lo merece o no lo merece. El amor de este mundo tiene tantas deficiencias que prácticamente el Señor dice, hagan a un lado su amor con el cual yo los encontré y vivan de acuerdo a este amor que yo voy a poner en su corazón. Y por eso el Espíritu, el primer fruto del Espíritu es amor. Y nos está diciendo la instrucción aquí, andad en el amor que el Espíritu Santo puso en su corazón. Porque dice, el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Es lo que nos enseña en Romanos capítulo 8. Y vemos aquí entonces la primera instrucción. Debemos de andar conforme el amor que Dios puso en nuestro corazón. ¿Por qué hay muchos matrimonios que se están separando o que tienen problemas? ¿Por qué hay muchas personas que están peleando? ¿Por qué tantos problemas interpersonales? ¿Por qué los conflictos en el trabajo? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ofreciendo el amor de Dios, sino el amor de este mundo. El amor que tiene la naturaleza caída. Ese amor hay que desecharlo, ya no sirve. Pero hay muchos cristianos que recibieron el amor de Dios y lo tienen guardadito. Ahí está el amor de Dios, como cuando a alguien le regalan una bonita camisa y la guarda porque dice, no, pues un día la voy a usar, cuando tenga un cumpleaños o cuando algún evento especial, ahí la voy a guardar. Y hay quien saca el amor de Dios solo para el domingo nada más. Y él además llega el mismo domingo y la guarda y ahí la tiene guardadita. Así hace con el amor de Dios. No lo usa diariamente, sino que para ocasiones especiales. Allí lo muestro para que los demás me vean, para que el pastor vea que yo soy diferente, para que vean los hermanos cómo los trato, etc. Ese debe de ser el trato con que tratas no solo al pastor y a los hermanos, sino a tus hijos y a tu esposa y al perro y a todos los que están alrededor tuyo. Debemos de amar, dice aquí, como también Cristo nos amó. Eso es impresionante. Si tú saludas a los que te saludan, pues ¿qué recompensa tendréis? Dice el Señor. Tú saluda aunque no te saluden, pero el mundo dice, es que si no me saluda, no lo saludo yo. Pero eso es el amor del mundo. Si le doy algo y no me dijo muchas gracias, a este no le vuelvo a dar nunca nada. ¿Por qué? Por malagradecido. Pero el amor de Dios no es así. Ese es el amor que tenemos que desechar. El que nosotros decimos, a este no le vuelvo a dar por malagradecido. Pero si Dios nos tratara así a nosotros, nadie sería salvo. Porque en esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó primero a nosotros. Y en esto consiste también el amor de Dios, en que nosotros le fallamos casi todos los días y Él permanece fiel. Dios podría decir, no, estos malagradecidos, ya nos hubiera mandado al infierno a todos. Pero Dios no nos trata con el amor, ese amor que nosotros tenemos, que es un amor caído, es un amor que depende de la naturaleza pecaminosa. Pero ya nosotros, como cristianos, dice el Señor, debemos de andar en un amor diferente. Un amor
imagínense a Jesús que dice que se entregó a sí mismo. Nadie llevó a Jesús a la cruz. Nadie, sino Él puso su vida por nosotros. Se sacrificó. Y aquel sacrificio fue recibido por Dios como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, fue acepto delante de Dios. Cuando nosotros amamos a los demás de acuerdo al amor que el Espíritu Santo nos ha dado, entonces nosotros tendríamos recompensas allá en el cielo. Eso es algo agradable delante de Dios, como Jesús lo hizo. De manera que la obra de amor que nosotros hagamos con el amor de Dios, ese amor que el Espíritu Santo puso en nosotros, es un amor que nos permite mostrar nuestra nueva naturaleza. Si te golpean, este no se ha dado cuenta, yo también lo voy a dar. Y este no sabe con quién se ha metido, yo también tengo mis características, mi carácter, tengo mis cualidades, yo también sé defenderme, etc. Ese no es el amor de Dios. Ahí te estás comportando como una persona de este mundo, pero dice el Señor, debemos de amarnos los unos a los otros, debemos de andar en amor. Andar en amor no es que te lo pones y te lo quitas, te lo pones, no, andas con el uniforme de amor del cristiano todo el tiempo. Te acuestas con el amor de Dios, te levantas con el amor de Dios, estás pensando con el amor de Dios, estás actuando con el amor de Dios, etc. Si todos nos amáramos con el amor de Dios, el mundo sería totalmente diferente. Y si tan siquiera los cristianos nos amáramos con el amor de Dios y no con el amor de este mundo, tendríamos hogares perfectos casi. Hogares que realmente son de alabanza y gloria a Dios. Sin embargo, ustedes saben que la historia es diferente, pero por eso está aquí esta exhortación. Debemos de vivir en amor, andar en amor. Nuestro estilo de vida debe ser en amor. Ahí en el versículo 3 dice, si me amáis, dice en el versículo 3 que debemos de vivir santamente. Y obviamente allí en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si yo amo a Dios y debo de andar en amor, el resultado natural de andar en amor es santidad. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, yo guardo sus mandamientos. Y ahí la vida santa se define como apartado del pecado y dedicado a Dios. Si nosotros cuando recibimos a Cristo nos apartamos del pecado y estamos dedicados a Dios, entonces no hay más estilo de vida del creyente que andar en santidad. Y entrar en la santidad no es un punto en el cual yo soy perfecto y ya, y me salgo de ahí y perdí la perfección. La santidad es un proceso. La salvación es un punto. Es como le llaman en hebreo, un aoristo. Pero la santidad es un proceso que comenzó un día y poco a poco vamos siendo más santos. Vamos conquistando nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos adelantando. Nosotros no somos los mismos. Nuestra naturaleza pecaminosa no es la misma que cuando aceptamos a Cristo que 20 años después de convertido. ¿Por qué? Hemos ido venciendo la naturaleza pecaminosa cada vez más, y el pecado lo vamos destruyendo y arrancándolo y sembrando en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos eliminando la concupiscencia y vamos sembrando la nueva vida en Cristo, ese nuevo ser que nació dentro de nosotros. Entonces, nosotros como nuevos en Cristo, nosotros debemos de tener una vida totalmente diferente. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo. Nuestro andar debe de ser totalmente opuesto al andar de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero eso a veces es triste porque hay muchos cristianos que la verdad no parecen cristianos, más bien parecen una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos andar en una vida nueva, pero con amor? Dice aquí, debemos de vivir santamente. Ahora, y nos dice algunos elementos importantes acá. Dice
que no debe demostrarse fornicación en nuestra vida. Ahora, la palabra fornicación en el hebreo, que se está usando acá en el libro de Efesios, es pornea o fornea. Es de donde viene la palabra porno, de esa misma palabra, fornicación. Y se refiere, es una palabra muy amplia en el tema sexual y se refiere a todas las relaciones sexuales ilícitas, toda inmoralidad sexual. Eso es fornicación. No se refiere solo a lo que nosotros conocemos con la palabra fornicación. Es cuando dos personas se unen y que no tienen compromiso matrimonial y entonces están fornicando. No, no, no. Esta palabra se tradujo como fornicación, pero lo que realmente significa es toda inmoralidad sexual. Es decir, adulterio, la misma fornicación que nosotros conocemos como tal, homosexualidad, lesbianismo y todas las parafilias. O sea, todas ¿qué podríamos decir? Todas las desviaciones sexuales que el ser humano ha hecho. Todas esas desviaciones que personas que se complacen sexualmente con tantas aberraciones en su vida. Todas esas desviaciones sexuales se llaman parafilias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice que en ningún cristiano debe de encontrarse este tipo de cosas. O sea, no hay cristianos homosexuales, no hay cristianas lesbianas, no hay cristianos que andan tranquilamente en adulterio y no pasa nada. No, el cristiano no debe de verse esto en su estilo de vida. ¿Por qué? Porque debemos de vivir santamente. Dice que no debe de haber inmundicia. Aquí también está expresando esta misma idea de sexo, de impurezas y de la concupiscencia. En otros también habla de lascivia, etc. Entonces tampoco debe de haber avaricia. La avaricia es lo insaciable de la carnalidad humana, que pecó pero quiere más. Y ya tiene más y quiere seguir y seguir y seguir. Y así es el pecado. No se satisface nunca. Hay una avaricia en el ser humano que cada vez quiere más. Quiere más. Solo voy a ver y una vez ya vio, pues yo quiero entrar. Y una vez entró, pues quiero tocar. Y una vez tocó, pues quiero abrazar. Y allá se va y se va cada vez más y más y más. De esto no he hecho, allá no he ido, con esta no he estado, etc. Es la avaricia y que te va destruyendo poco a poco. Cuando quieres salir ya no puedes, estás agarrado, abrazado por el pecado y ya no te va a dar la libertad de poder salir a menos de que tomes una decisión seria y fuerte en Cristo. Y entonces sí vas a poder salir. Entonces nunca se satisface la persona que es avara. Palabras deshonestas tampoco. Y aquí palabras deshonestas, veas que toda esta listita que aparece ahí al principio, todas tienen que ver con inmoralidad sexual. Estas palabras deshonestas también se refieren a expresiones que cambian de país en país. La ética regional va cambiando. En unos lugares unas palabras son malas, en otros pues no son tan malas. Y debemos de saber nosotros cuidarnos para que no salgan de nuestra boca santa palabras deshonestas. También dice necedades, necedades. Aquí es interesante que una persona necia es aquel que insiste en cometer sus propios errores y se aferra a ideas o pensamientos equivocados. Es decir, ya sabe que aquello no es la verdad, pero lo va a hacer. Yo ya sé que esto no es correcto, pero lo voy a hacer. Se mete en adulterio. Oye, pero si la mujer tiene esposo y tú tienes esposa, sí, pero lo voy a hacer. Eso es una necedad. Yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro, pero oye, eso dice la Biblia que no debe de hacerse. Sí, lo sé, pero insisto en hacerlo. Necio. Esa es una necedad. Y yo tengo mis propios conceptos de familia y yo voy a hacer con mi familia lo que yo quiera. Eso es necedad. Oye, pero hay tantas personas que han fracasado por hacer estas cosas. Sí, pero yo no voy a fracasar. Vas a ver, yo lo voy a hacer y me va a salir bien. Eso es necedad. Cuando ya has visto que Dios te ha dado luz para ver la palabra de Dios y aún así, con toda la luz necesaria, tú decides hacer tu propio
plan. Es como haber estado en el huerto de Getsemaní y decirle al Padre, Padre, ahora ya sé tu voluntad, pero yo voy a hacer la mía. O sea, totalmente contrario a lo que el Señor Jesucristo dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aunque tenga ganas de hacer la mía, yo voy a hacer la tuya. Y eso es lo que debemos de hacer, negarnos a nosotros mismos. Pero el necio no se puede negar a sí mismo, termina haciendo lo que él quiere. Ese es un necio. Y en todo esto, por ejemplo, truanerías. Bueno, nada más quiero aclarar que el necio, la posición del necio está en pecado. No es una posición personal y que vamos a decir, bueno, sí, es tu punto de vista y yo te respeto y todo. No, bíblicamente está en pecado. O sea, no hay para dónde. Y que vamos a respetar lo que es las preferencias. Bueno, tendrán preferencias y todo, pero bíblicamente hablando es pecado. Y es lo que dice la palabra de Dios. Y hay otra palabra aquí interesante, truanerías. Creo que nosotros no usamos constantemente esta palabra, o por lo menos yo no la tengo dentro de mi vocabulario usual. Truanería, por eso tuve que ir a buscarla al diccionario. Y son conversaciones groseras o vulgares. Estamos hablando de chistes rojos, estamos hablando de palabras o cosas que cuenta la gente y que uno dice, uy, qué boquita la que tiene este, o qué criterios los que tiene, o celebramos este tipo de cosas. No solo es mal visto y es una falta a la ética el ser un truán, sino que también es un pecado. Es lo que está diciendo Pablo porque lo pone en la lista de pecados. Eso, dice, truanerías, no es el andar de un cristiano, andar hablando cosas así. ¿Por qué? Porque debemos de andar en amor. Y si queremos hablar cosas que edifican a los demás y que son bendición, son palabras de amor, son palabras hermosas, bonitas, pero no truanerías, cosas vulgares, chistes que dan vergüenza. Y también dice la palabra de Dios que no solamente estas expresiones, sino debemos demostrar en medio de todo agradecimiento. Un verdadero cristiano que es santo es agradecido. El ser agradecido es tener la habilidad. Fíjate que el ser agradecido no es algo que se te da de repente y que me dieron ganas de ser agradecido, no. Es la habilidad para saber que alguien ha hecho algo por ti, o reconocer y apreciar que las pequeñas cosas de este mundo te las ha dado Dios para bendecirte. Su misericordia está mostrada en medio de todas estas cosas, y nosotros, por cosas grandes o pequeñas que Dios nos ha dado y las reconocemos que vienen de lo alto, entonces un cristiano santo debe de también entender estas cosas. Tiene la habilidad de ser agradecido con el Señor. Y no solo con el Señor, podemos ser agradecidos con muchas personas que están alrededor nuestro, con todas las personas. Dios dice, una persona que es santa es también agradecida. Y ahí en Efesios 5:5 lo deja más claro todavía y dice, ninguna persona que practica el pecado tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna. O sea, el que practica las cosas que hemos hablado, ninguno puede decir que es una nueva persona en Cristo. ¿Por qué? Es que no es el andar del creyente. El creyente anda en amor y no en este tipo de desviaciones sexuales y problemas que se dan. Un cristiano santo no debe de mostrar estas cosas, sino mostrar agradecimiento. ¿Por qué agradecimiento? Mira, si Dios te hizo como hombre, pues dale gracias a Dios que te hizo como hombre. No pretendas ser mujer. Si Dios te hizo como mujer, dale gracias a Dios por ser mujer. No pretendas ser un hombre. Debemos de aceptar el plan de Dios para nuestra vida y decirle al Señor, gracias que me hiciste mujer, gracias que me hiciste hombre, gracias como me has dado en la vida, gracias por estas cualidades, gracias hasta por el tono de voz que tú tienes, gracias por tantas cosas, por la salvación que te ha dado, etcétera. Un cristiano que anda en santidad es un cristiano que concuerda con la voluntad de Dios en su vida, y eso es ser agradecido. Ya sabemos cuáles son las atrocidades que vienen cuando una persona no es agradecida.
Y dice la palabra de Dios que también nosotros como cristianos no debemos de ser, yo lo quiero decir de esta manera, no debemos de ser ignorantes, no debemos de ser tontos, porque hay muchos cristianos que se dejan engañar por otras personas. Y dice aquí la Biblia, nadie os engañe con palabras vanas, o sea, con mentiras. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ahí en Efesios 5, versículo 6. ¿Qué está diciendo? Sí, está bien que seamos cristianos, pero debemos de ser astutos, debemos de ser listos, debemos de ser sabios. Ya lo vamos a ver más abajo. No debemos dejarnos engañar. Y hay gente que va a venir y nos va a decir, mira, fíjate que esto lo hacen en Europa, hagámoslo nosotros también. Sí, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí, ya te está engañando con palabras vanas. Mira, yo tengo muchos amigos cristianos que se portan así y el pastor no les dice nada. Y tu pastor te da permiso de hacer esto. No, es que no hemos hablado del tema, pero a lo mejor sí, quizás. Ah, no, hagámoslo, dice, no hay ningún problema. Y ahí te está engañando, te va metiendo poco a poco, te dice que el pecado no es grave, que no hay consecuencias, que no pasa nada. Y ahí te va a ir llevando, no pasa nada, no pasa. Mira, puedes hacer esto y no pasa nada. Puedes robar y no pasa nada, porque si no lo agarras tú, pues lo va a agarrar otro. Y puedes hacer esto y puedes hacer lo otro y no pasa nada. Y hay muchos cristianos que se la creen. Tú puedes pasar tu vida sin leer toda la semana la Biblia y no pasa nada. Puedes pasar sin orar y no pasa nada. Pero ya cuando vienen los problemas, cuando vienen los embarazos, cuando vienen los problemas de salud, cuando vienen ya las situaciones difíciles en la vida, falta de poder en tu vida, no hay gracia de Dios y todo eso, entonces sí pasa algo. Muchas cosas pasan, pero la palabra vana es no pasa nada. Nadie te va a ver. Hagamos esto, nadie nos está viendo. Son palabras vanas. Y dice el pasaje, nadie os engañe con palabras vanas. Si nosotros andamos en santidad, no debemos de ser motivados con palabras vanas para introducirnos a el mundo de estas personas. Recordemos que los de Éfeso eran creyentes que vivían en un ambiente pesadísimo. Ellos vivían en tinieblas y ellos tenían que alumbrar en tinieblas. Entonces dice la Biblia, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Antes pecabas, antes hacías esas cosas, pero dice el Señor, en otro tiempo erais, no es que andaban, erais tinieblas. Hacías las cosas malas y todavía te regocijabas en haberlas hecho. Pero dice aquí el pasaje, no seáis pues partícipes con ellos. O sea, no les hagas caso, que no te engañen. Debes de ser listo, debes de escaparte, debes de oír el consejo de tus padres que te dicen, mira, cuidado con esa amistad. Y tú, no pasa nada. Cuidado con esa amistad. Escucha la voz de tus padres y apártate. La voz de una amiga inclusive, oye, no te metas con esa gente que yo tuve mala experiencia. Nada, ese eres tú, pero a mí no me pasa nada. Y vas. No, escucha, apártate, no seáis partícipes con ellos. No, si yo no lo voy a hacer, yo solo voy a estar ahí con ellos, porque te gusta la amistad con ellos. No sé, con solo estar ahí ya estás participando. Si llegó la policía, te metieron preso. ¿Y qué vas a decir? No, es que yo no estaba haciendo nada, solo estaba ahí viendo. Eso es lo que todos dicen, inclusive los que participan. En segundo lugar, dice la Biblia que debemos de andar como hijos de luz. Allí en versículo 9 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Primero ya vimos, andad en amor. Y esto afecta toda mi vida, que implica andar en santidad, que implica no participar de nada, etc. Ahora me está pidiendo Pablo que mi andar debe de ser en luz. Claro, porque en Éfeso las tinieblas estaban por todos lados. Pero yo vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. Nosotros vivimos en tinieblas, pero no somos tinieblas. Antes, dice el pasaje aquí, éramos tinieblas. Ahora ya no. Ahora hemos cambiado, somos luz y nuestras obras son de la luz.
Ellos hacen obras de las tinieblas, nosotros somos de la luz. Y dice la Biblia que manifiestos son los frutos del Espíritu. Una persona que anda en luz refleja, muestra en su vida el fruto del Espíritu Santo. No vamos a entrar en tanto detalle en esto, pero el que tiene los frutos del Espíritu Santo de Dios en su vida, dice aquí el pasaje, que comprueba que la voluntad de Dios es agradable. Oh, qué bonito andar en el Espíritu y cómo Dios se manifiesta y los resultados que hay. Trata de andar en el Espíritu por un mes, por un año, y milagros y bendiciones van a pasar alrededor tuyo y vas a comprobar lo agradable que es la voluntad de Dios. Los hijos de luz no participan de las obras de las tinieblas, sino más bien, dice Pablo, las reprenden. O sea, cuando nosotros estamos en presencia de personas que están obrando de acuerdo a sus tinieblas y nosotros llegamos, les iluminamos. Cuando estamos allí, a mí, cuando yo trabajaba en lo secular, a mí no me invitaban a las fiestas de ellos. Pero cuando tenían problemas, entonces sí me buscaban para pedir consejería. Pero no me invitaban a las fiestas porque yo era un aguafiestas para ellos. No participaba en sus chistes, no tomaba, no le entraba a la droga. O sea, era una persona que iba a estar ahí parada y no, ¿para qué? Mejor ni le invitamos. Pero una vez tenían problemas de familia, problemas personales, allá llegaba, oye, mire, ¿qué puedo hacer? A ellos ya sabían que yo les podía ayudar, pero a las fiestas no me invitaban. Entonces igual yo no participaba. Y de hecho, si yo llegaba ahí donde estaban, yo prácticamente les echaba a perder el ambiente que tenían. O sea, más bien reprendía con mi presencia las cosas que hacían. Ya no digamos con palabras. Cuando nosotros como cristianos que somos luz, la gente nos identifica. Y al identificarnos, automáticamente nosotros, donde vamos irradiando luz. Y cuando llegamos a un lugar donde las tinieblas se estaban manifestando y llegamos, iluminamos aquello y damos a conocer las obras que ellos estaban haciendo. Si no, dice, más bien reprenderlas. Cuando nuestra conducta es mostrada en las obras de las tinieblas, estas se ven evidenciadas. Es como alumbramos lo sucio de las tinieblas y ahí se revela. Dice la Biblia aquí en Efesios 5, 12, 14, dice, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, cuando tú estás ahí, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, lo que tú dices, lo que tú hablas, tu estilo de vida, tu andar, todo es luz, que cuando llegas donde hay tinieblas, el reflejo de tu vida evidencia este tipo de cosas. Dice Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Las personas que realmente no tienen a Cristo en su corazón, cuando ven a alguien que anda en la luz, realmente quieren andar como Él. Y no solamente lo incomoda cuando peca, sino también lo desafía y dice, yo quisiera ser como Él. Y eso es lo que estamos hablando acá. Despiértate y ven y te alumbrará Cristo. En tercer lugar, dice que nuestro andar debe de ser, primero, en amor. Segundo, andar en luz. Esto significa que nosotros no solamente vamos a andar en santidad, de eso ya platicamos, sino que debemos de reprender las obras de las tinieblas. Los cristianos en Éfeso se notaba quiénes eran cristianos y quiénes no. Quienes todavía creían en brujería y quienes ya no. Todos los cristianos tenían antes que buscar los servicios de un brujo para poder hacer las cosas, pero ahora ya no. Ahora van a la palabra y son dirigidos por el Espíritu Santo. Y esto es la diferencia. Aquí cuando vamos a ministrar en Chiapas se dan algunas cosas interesantes, porque antes la gente que se enfermaba buscaba un chamán, pero ahora en las comunidades indígenas, los cristianos, cuando alguien se enferma, pues ya no va a ir al chamán. Ya un cristiano que va al chamán prácticamente está diciendo yo no creo en Dios. Ahora, ¿qué hacen? Buscan al pastor, como dice la Biblia, y el pastor ora por ellos. No hay opción de médicos ni nada por cuestiones de costumbre y por cosas económicas.
pero algunos hasta tienen montañas de oración y van y allí llegan para orar y el Señor se manifiesta en sus vidas. Entonces, su estilo de vida ya no es como antes, es totalmente diferente. Y en tercer lugar, debemos de andar con sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice la Biblia, no como necios, sino como sabios. O sea, no como ya hablamos, no como una persona que ya sabe cuál es la verdad y la rechaza y hace su punto de vista personal, sino aquellos que reconocen la verdad y la siguen. Esos son los sabios. No como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Nosotros todos nos movemos en tinieblas, pero somos luz. Y no debemos de andar con el estilo de vida de las tinieblas, sino con sabiduría. Oye, esta amistad no te conviene, apártate. Ese ambiente no te conviene, apártate. Sí, dice aquí, no como necios, sino como sabios. Que los necios no te impresionen, sino que tú debes de impresionar a los necios. Hay personas que tienen baja autoestima y rápido los demás tienen la influencia sobre él. Pero el Señor dice, no, nosotros debemos de ser los influencers, nosotros debemos de ser los que estamos impactando la vida de los demás, porque somos personas sabias, no nos comportamos como necios, sino como sabios. ¿Cuáles son tus teorías como cristiano? ¿Cuáles son tus teorías que tú dices, no, pues yo lo voy a hacer así? Desecha estas cosas, bien lo dice la Biblia. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes qué? Lo mejor que tú puedes pensar es lo peor que puedes hacer. Mejor rechaza eso y condúcete con sabiduría. No como necios, porque el necio termina haciendo lo que él quiere, su propia voluntad, como le enseñó su abuela o su abuelo, o como aprendió en la vida, pero no como la Biblia dice. Debemos de andar como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué estilo de vida tienes? ¿Cómo es tu manera de ser? Esperamos que no sea como un necio, sino como sabios. El sabio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Debemos de andar con temor de Dios. Y el que tiene temor de Dios se aparta del pecado. Dice la Biblia que una persona sabia aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, claro. Estamos hablando de la palabra aprovechar, es que redime. No es lo mismo tirar papeles al aire que tirar billetes. No, yo puedo tirar los papeles al aire, pero si me dan un grupo de billetes, yo no los voy a tirar al aire, sino que voy a decir, ok, lo voy a mover bien para que no se vayan dos, ok, este es para ti. Y voy a ver que no se me vayan dos y este para ti. O sea, eso es lo que debemos de hacer, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debemos de pensar bien lo que estamos haciendo, decidir correctamente y no actuar a lo loco, no desenfrenarnos. Dice la Biblia, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todos aquellos que andan en amor, todos aquellos que andan en luz y todos aquellos que andan con sabiduría, estos conocen cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y la hacen. Eso es agradable delante de Dios. También en el 19 y 20 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí? El licor dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. El licor es igual a disolución. En el licor no hay edificación, sino destrucción. Disolución quiere decir que se van cayendo, se va perdiendo, se va eliminando todo. Si tú estás en el licor, estás perdiendo. Estás perdiendo dinero, estás perdiendo la santidad, estás perdiendo comunión con Dios. Y comienzas perdiendo cosas que a lo mejor no estás valorando en ese momento, pero después vas a perder tu familia.
vas a perder a tus hijos, vas a perder amistades, vas a perder el equilibrio, vas a perder el sano juicio y vas a terminar tirado en el suelo como muchos. Es muy triste, pero el que anda en el licor comienza a perder, todo es pérdida, disolución, eso es lo que significa. Entras en el licor y comienzas a perder. Y entre más tiempo pasas en el licor, más tiempo pierdes y más cosas pierdes, hasta que al final pierdes la confianza, pierdes el amigos y pides un favor y te dicen que no. ¿Por qué? Porque ya perdiste la capacidad de que la gente te aprecie. Tú solo te has despreciado, te has eliminado. Y dice, antes bien, o sea, por el contrario, dice la palabra, sed llenos del Espíritu. Mejor acerquémonos al Señor antes de andar con el estilo de vida de este mundo. No rechaces al Espíritu Santo de Dios. Al contrario, lo vimos antes, que manifiestes en tu vida el fruto del Espíritu. Debemos de andar primeramente en el amor de Dios. En segundo lugar, debemos de andar como hijos de luz. Y en tercer lugar, debemos de andar con sabiduría. ¿Es este tu andar? ¿Es así como te conduces en tu vida? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tus bondades son grandes y tus misericordias, Padre. Y porque el amor con que nos amas es tan grande que aun cuando nosotros seamos fieles, tú permaneces fiel y nos vuelves a levantar porque no dejas caído al justo y nos vuelves a permitir que andemos en santidad delante de ti. Bendice a aquellas personas, Padre, que se han apartado de ti, que no están caminando como un hijo tuyo, que su andar describe, que su trayectoria de su manera de andar describe a una persona que no es cristiano. Padre, toca su corazón y haz que vuelva nuevamente a los caminos tuyos, que su estilo de andar sea agradable a ti, Padre. Es nuestro deseo. Y que si hay personas que están caminando en este mundo sin tan siquiera la presencia del Espíritu en él, que tú toques su corazón y que te pueda recibir y que lo pueda recibir, Señor, en su corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor